en esta sección está haciendo un gran énfasis acerca de lo que agrada a Dios. Lo que hace posible que Dios se alegre, se contente en lo que nosotros estamos viviendo día con día. Sabemos que la diversidad de escenarios donde nos desenvolvemos en ocasiones son difíciles, hay estrechez, hay condiciones críticas, hay adversidades, hay momentos como los actuales donde las limitaciones parecen cambiarnos la vida, pero finalmente en esos escenarios es donde debemos aprender cómo vivir de tal manera que podamos agradar a Dios. Esa es la razón más esencial de nuestra existencia como cristianos. Vivimos no solo para adorar a Dios, vivimos para agradar a Dios, vivimos para servir a Dios. Ese es el punto radical de la vida cristiana. Por eso Pablo ha estado haciendo énfasis en estos aspectos para contribuir en un proceso continuo de crecimiento, para llevar al creyente paso a paso, tomado de la mano, en esa cantidad de instrucciones que le van a permitir desarrollar todo ese potencial espiritual que Dios ha colocado en ti y en mí, para no permanecer estáticos, para no permanecer en el estancamiento, para no quedarnos atrás. Fuimos llamados para ir paso a paso, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Somos llamados a vivir día con día en las alturas. Escalar esas alturas cuesta, pero finalmente Dios nos ha dado su capacidad y su fuerza para poderlo desarrollar. Así que este proceso nos va a llevar para agradar a Dios. El verso 1 dice que de la manera que aprendieron cómo conviene conducirse y agradar a Dios. Esto está diciendo entonces que el creyente tiene una meta que alcanzar. No solo fuimos salvados o sanados o bendecidos, tenemos un largo camino por recorrer. Y eso se llama ir adquiriendo o caminando hacia la madurez. La madurez no nos releva de equivocarnos. La madurez no es vivir sin errores, sin conflictos. La madurez es el resultado de la experiencia de todas y cada una de esas circunstancias donde nos hemos golpeado, donde hemos adquirido experiencia de saber cómo conducirnos cuando una y otra vez caímos, tropezamos, nos dolió, lloramos, pero al final estamos adquiriendo esa capacidad para ir superando los diversos obstáculos, ir adquiriendo cómo podemos caminar de una manera que le sea grata a nuestro Dios. La madurez no es un evento, no es como decir llegué a la madurez y se acabó. No, la madurez es un proceso lento, es un proceso que va a llevarnos día a día hasta el último suspiro de nuestra vida. La madurez no es llegar a la cima y decir lo tengo todo, no. La madurez estará conformándose por la gran diversidad de circunstancias que vivimos. Y eso, ¿sabes qué? A veces cuesta lágrimas, a veces genera dolor, a veces produce momentos donde nuestra fe está siendo a prueba, donde pareciera que lo más fácil sería renunciar, correr, irse, pero es precisamente parte del proceso formativo de Dios para nosotros. Por eso el apóstol Pablo les estaba diciendo a los suyos, lo que ustedes vieron en nosotros, lo que ustedes aprendieron, precisamente eso es lo que ustedes tienen que llegar hacia adelante. Así que la madurez no solo consiste de eventos, momentos y circunstancias. La madurez es una determinación. Nadie puede forzarte a tener madurez. La madurez es la decisión personal al evaluar todas las cosas y decidir continuar adelante, aprovechando cada circunstancia, cada momento de tu vida para hacerlo grato delante de Dios. Porque las experiencias estarán ahí para bien o para mal. Muchas personas sufren tanto y al final
viven vidas miserables en bancarrota espiritual porque no deciden acudir a esa enorme cantidad de recursos que previamente han experimentado y tomar de ellos para saber hacerlo mejor, para poder mantenerse firmes y fieles. Y esa madurez tiene que ver a veces con las etapas en que vivimos. En ocasiones, cuando el Señor alcanza tu corazón, estás soltero. Y esa etapa de soltería puede ser una de las mejores condiciones para saber aprovechar cómo mantenerte, cómo vivir, perdón, agradando a Dios desde esa perspectiva de soltería. Porque una etapa de casado es muy distinta. Pero cuando estás soltero, dice el apóstol Pablo en Corintios que el soltero tiene cuidado de cómo agradar a Dios. El casado tiene otro conflicto, tiene que tener cuidado del mundo para cómo agradar a la esposa. O sea, hay una diversidad de circunstancias. Así que la etapa de soltero debes aprender a madurar en esa soltería, no hacer lo que queremos, sino hacer aquello a lo cual fuimos llamados a hacer. Tenemos las instrucciones requeridas para saber cómo debemos comportarnos, cómo ir superando la diversidad de circunstancias, tentaciones, porque cuando estamos solteros, obviamente se convierten en una continuidad de circunstancias para propiciar el desligarnos de nuestra fe. Así que cuando tú eres soltero, puedes aprender a madurar a través de ese proceso personal. O en ocasiones, cuando logras adquirir al compañero, a la compañera de tu vida y formar esa pareja, habrá un proceso de madurez. El hecho de amarse no los inhibe de las circunstancias que traen conflictos, asperezas, circunstancias difíciles. Pero también se tiene que aprender a madurar. Por eso la Biblia nos dice cómo el hombre debe tratar a su mujer y cómo la mujer debe tratar al esposo. Es decir, el Señor ya nos dio un manual del matrimonio, un manual de la familia, un manual del servicio, cómo y qué hacer para ir aprendiendo a vivir día con día en las diversas etapas. O cuando Dios te da un negocio, porque a veces eres empleado y tu mentalidad es tan distinta. Pero cuando Dios te permite alcanzar un negocio, tienes que aprender a madurar porque ya no son las emociones de un empleado. Ahora tienes que aprender a saber cómo pensar como empresario, cómo tratar a tus empleados, cómo hacer tus negocios, tus relaciones. O sea, es muy distinto, pero para eso se requiere madurez. Ese es el proceso por el cual la Biblia nos enseña que Dios no nos lleva inmediatamente a una cima. En la medida de nuestra fidelidad, Dios nos va confiando cada vez cosas más grandes para desarrollar ese potencial, para adquirir experiencia y saber cómo responder ante los retos, cómo mantener nuestros sentimientos bajo control, para que nuestras reacciones no sean como las de los empleados. No, ese patrón no me quiere, no me entiende, mejor ya me voy, mejor me salgo del trabajo. Imagínate que el patrón diga, me caen gordos, bye. ¿Verdad que no? Es difícil, pero precisamente para eso es, para que adquiramos madurez. La madurez no te releva de experimentar los reveses, los problemas, el ser defraudado, el ser herido, no, pero te prepara, te equipa para saber cómo actuar ante esas cosas. No es que no sientas o te vuelvas insensible, no, pero sabes que ya tus sentimientos no gobiernan tus decisiones. Aprendes que tus sentimientos, aunque fueron heridos, no deben determinar el curso de las acciones. Por eso a veces decimos, mira, pasó a través de esto, vivió y experimentó esta circunstancia, pero no se amargó, pero no cambió, sino que continúa en esa formación. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Así que igual, en las diversas etapas de nuestra vida debemos aprender ese camino difícil llamado madurez, pero no lo hacemos a solas. El Señor prometió estar con nosotros cada momento de nuestro día. En tiempos de pruebas, que nuestra fe se tambalea,
en momentos de estrechez financiera, cuando creemos que Dios ha estado ajeno, ausente, que no tiene más oídos atentos a nuestras súplicas, donde parece que todo se derrumba como resultado de no tener las respuestas, aún ahí Dios está esperando que caminemos para agradarle y vivir para mostrar que estamos en ese proceso de madurez. Por lo tanto, cada creyente es llamado a vivir de esta manera. El apóstol menciona aquí una característica muy importante que dice, de la manera que aprendieron de nosotros, en el verso 1 que estamos leyendo. Esto significa que nosotros aprendemos como resultado de el ejemplo de ver en otras personas y principalmente de quienes nos enseñan, de quienes a través de su instrucción, de su trato cotidiano, de sus respuestas, en la medida en que los vemos accionar o reaccionar ante las circunstancias, cuando hay una armonía entre lo que dicen y lo que hacen, cuando hay una realidad convincente que no deja dudas al respecto porque son el mismo dentro como fuera del lugar, no tienen una doble moralidad, no tienen un doble discurso, no viven vidas privadas y vidas públicas después, no, tienen una sola calidad de vida en todo lugar. De tal manera entonces que podemos aprender de esas personas lo mejor y de esa manera somos impactados, es lo que está diciendo el apóstol. Así que la madurez tiene mucho que ver con la selección de personas que tú hagas o tú tengas con las personas a tu alrededor. Tú necesitas rodearte de personas con un alto grado de fidelidad para con Dios, para con ellos mismos, con un compromiso profundo con la palabra de Dios y sobre todo con un estilo de vida característico que aporte a tu vida, que aporte para ti, no que se convierta en una carga o en un conflicto. Así que nosotros, tú y yo somos prácticamente el resultado de la intervención de algunas otras personas en nuestra vida. Pueden ser nuestros padres, pastores, hermanos de la iglesia, personas a nuestro alrededor con un alto grado de convicciones, pero también aquí está el punto de la madurez. Tú y yo somos llamados a tocar a otros. Somos llamados a dejar una huella en otros, una huella para bien, porque nuestra conducta va a influir para bien o para mal. Es lo mismo que sucede cuando somos papás. Nos equivocamos y en ocasiones nuestro ejemplo no fue el más correcto, pero dejamos una huella que puede ser muy difícil de borrar. Así que la madurez no es vivir para nosotros mismos. En la medida en que vamos adquiriendo madurez se puede y entonces se vive para otros. No es que tú no seas importante, no, ya aprendiste que vivimos en la medida en que Dios nos ha colocado en un lugar con un propósito. Vivimos para agradar a Dios y agradar a Dios implica también vivir para agradar a otros. Eso es importante. Así que necesitamos alcanzar la madurez. Eso es imprescindible si queremos llegar a ser mejores siervos, mejores creyentes, mejores ciudadanos en cualquier ámbito de nuestra vida. Necesitamos madurez. Así que ningún creyente está exento de llegar a la madurez. Podemos decidir no alcanzarla, pero estamos en detrimento de nosotros mismos, puesto que estamos atentando con nuestro presente y con nuestro futuro y quizás para muchos su propio destino eterno. Nosotros somos llamados a influir en otros, recuerda. Eso también se llama madurez. Así que vamos a darle un giro a lo mismo que está diciendo Pablo en este contexto, porque él está escribiéndole a la iglesia de Tesalónica, haciendo énfasis sobre dos aspectos muy, muy importantes que el día de hoy están siendo vulnerados, que están siendo atacados y por lo general es lo más crítico que se está viviendo. Pablo está mencionando dos aspectos preponderantes, el matrimonio y la familia. Esto es precisamente lo que estamos enfrentando en los tiempos actuales. La familia no fue una idea social. El mundo no creó la familia. La familia no es el resultado de la cultura donde quiera que tú consideres. La familia es la institución divina por excelencia.
Es el resultado de esa unión que Dios propició, que llamamos matrimonio entre un hombre y una mujer específicamente, de tal manera entonces que ahí es donde emerge esta cantidad de factores para poder propiciar que la familia sea hasta el día de hoy el centro mismo de una sociedad, la que le permita tener principios y valores, la que propicie estabilidad y la que conduzca a las personas hacia una senda de equilibrio, donde el hogar representa propiciar las condiciones creativas propicias para el desarrollo de cada uno de los miembros, con la efectividad, con la libertad, con la capacidad de forjar, de normar el carácter, de llevar a los miembros de la iglesia, de la familia, a una posición donde cada uno aporta, pero sobre todo que se desarrolla eficazmente. Aquí es donde entramos los papás. La celebración del Día de los Padres ha llegado a ser hoy muy mercantilista, pero el principio no es hablando del materialismo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 5, verso 16, dice esta palabra: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien, para que Dios te prospere, para que seas de larga vida. Aunque nosotros podemos determinar a través de la obediencia la prolongación de días y la calidad de vida, no vamos a entrar en ese punto. Lo que está diciendo es a quienes tienen sus padres todavía. Si tú tienes el privilegio de tener a tus papás, algunos de nosotros ya no los tenemos físicamente con nosotros, ya partieron con el Señor, ya no están aquí, pero su enseñanza aportó una gran cantidad de factores que definió lo que hoy somos. A veces no entendíamos a nuestros padres como resultado de su dureza, de su imposición, de su disciplina tan ardua, pero permíteme agregar, nos quejábamos en su momento cuando nuestros padres generaban este tipo de condiciones, pero después de años te das cuenta que lo mejor que te pudo suceder fue tener un padre, una madre con esa calidad de instrucción, de entrega, una formación que hasta el día de hoy ha hecho lo que tú eres y trajo o extrajo lo mejor de ti para el día de hoy. Esta palabra dice: honra a tu padre y a tu madre. Honrar significa valorar, poner en alto, respetar, escuchar. Y es necesario, a veces como papás, mostrar a nuestros hijos cómo se debe esta palabra vivir. Los hijos van a aprender como resultado de lo que nosotros somos, papás. Lo que tú y yo hacemos va a propiciar a un desarrollo de la personalidad, del carácter, de la conducta, del comportamiento de los hijos a lo largo de sus años. Tú eres un forjador de generaciones, papá. Tú eres quien tiene en sus manos la capacidad de propiciar que esos diamantes que se extraen, haciendo una alegoría, esos diamantes que se extraen en las minas a unas profundidades enormes, que son el resultado de las presiones mismas que la tierra ejerce sobre esas piedras hasta depurarlas, cuando se extraen no salen en la medida, en la pureza y en la capacidad de brillo que se tiene. Solo la mano experta de ese cortador de diamantes puede hacer que de aquella piedra bruta salga lo mejor y lo más valioso. Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando somos hijos, por lo general no le damos toda la credibilidad a nuestros padres. Yo te aliento. La obediencia es la mejor manera de poder agradar a Dios. Cuando tú agradas a tus padres, cuando tú los honras, estás obviamente agradando a nuestro Dios. Pero aquí tenemos algo que necesito enfatizar por los tiempos que estamos viviendo. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 19 y 20. Le voy a dar vueltita un poquito a este texto que es vital. Acompáñame si tú tienes tu Biblia ahí en casa.
Está hablando el Señor Jesús y dice: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer, fíjate bien, lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El mejor legado de un padre es tratar de vivir día con día conforme a la voluntad de Dios. La mejor herencia que un padre puede dejar a sus hijos son principios, valores, conducta y un estilo de vida que cada día se asemeje al carácter de Cristo. No estamos hablando que sea algo fácil, pero estamos diciendo que es la vivencia de cada día lo que hará posible que tus hijos, en medio de las circunstancias de la vida cotidiana, aprendan cómo pueden responder, cómo deben comportarse ante la diversidad de escenarios que tenemos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos cómo deben comportarse, cuáles son sus responsabilidades. Y para eso tienes el manual llamado la Biblia, que instruye a los padres cómo tratar a sus hijos y cómo llevarles por el camino de la verdad. Hay algo que a mí me preocupa bastante estos últimos tiempos, porque hemos estado perdiendo un aspecto muy importante como padres, al estarnos alejando de la responsabilidad de instruir con el ejemplo, de eliminar la disciplina. Déjame decirte, la Biblia enseña que la disciplina es parte del amor. Y cuando nosotros estamos cambiando por las nuevas maneras que este mundo está tratando e infiltrando dentro de la iglesia, cómo educar a los hijos, estamos renunciando y reprobando el manual que Dios nos ha dejado. A mí me preocupa lo siguiente, que hoy estamos teniendo una cultura, principalmente los padres jóvenes, donde no han aprendido quiénes son, qué identidad tienen como padres. Hoy sus vidas giran en torno al mundo de los niños. Los niños definen a dónde van, los niños definen qué comen, los niños definen qué personas. Los niños ahora se han vuelto el culto de los padres para con los niños. De tal manera que ahora los padres solo viven para tratar de agradar a los hijos. Y los hijos hoy se han convertido en los reyes y amos de la vida. Esto está generando lo que generó en la generación anterior. Al no tener una identidad los padres, al no saber cómo gobernar, cómo instruir, cómo propiciar que los hijos crezcan en el amor y en el temor de Dios con principios y valores, los hijos empezaron a traer dentro de sí mismos un alto vacío de autoridad. ¿Y qué sucede cuando hay un vacío de autoridad? El resultado se convierte en lo que hoy estamos viviendo. Personas con un alto grado de rechazo, de insubordinación, de rebeldía contra todo lo que se define como autoridad. Lo que hoy vemos en la mayoría de jóvenes y en algunos adultos, incluyendo en posiciones elevadas de gobierno, con una palabra tan déspota, sobre todo autoridad, te das cuenta es porque fueron mal instruidos, de tal manera que esa ausencia de autoridad o ese vacío de autoridad propició una rebeldía que hasta el día de hoy se convierte en una rebeldía contra sus maestros, una rebeldía contra la autoridad donde quiera que se desenvuelvan, ya sea en su esfera laboral o en su esfera espiritual. Cuando esto acontece, no es más que el reflejo de la ausencia de los padres en la vida de sus hijos. Hoy tenemos un mundo inundado de maldad, tenemos un mundo lleno de conflictos, de viciosos, de personas con un alto grado de promiscuidad, como resultado de que sus padres nunca tuvieron el cuidado para atenderlos, para enseñarles, para instruirles. Y no es cuestión de que me digas que es que los dos trabajamos, ese no es el problema. Hay personas que trabajan más horas de lo normal y tienen hijos modelo,
¿Por qué? Porque les han enseñado principios y valores, pero sobre todo que les han mostrado a través de un ejemplo personal día a día de cómo se debe vivir en medio de una sociedad corrupta, en medio de una sociedad de conflictos. Por eso, la gran cantidad de conflictos que tenemos actualmente es la ausencia de las figuras paternas y maternas. Tenemos un severo conflicto con eso. ¿Cuántas personas llegan a la iglesia con vidas rotas, quebradas? Los pastores no podemos cambiar sus vidas. Les puedes dar consejería, pero te das cuenta una vez más que la ausencia de esos padres en su tiempo y su momento los llevó a ese punto. Papá, yo te aliento. Los hijos no necesitan más dinero. Los hijos no necesitan que les compres más gadgets aquí que están buscando. Los niños no necesitan un nuevo iPad, los niños necesitan un nuevo iPhone. Los niños te necesitan a ti. No quieren que estés físicamente, porque puedes estar físicamente, pero tu mente viajando por todos lados o haciendo una gran cantidad de trabajo dentro de tu hogar. ¿Sabes qué? Lo que ellos necesitan es tiempo de calidad. Es diálogo, conversión. Ellos necesitan compartir juntos. Yo me equivoqué mucho en el pasado. Era trabajólico y me doy cuenta que eso no fue lo mejor. Yo quería darles lo mejor a mis hijas, pero lo que me di cuenta es que les podía proporcionar cosas materiales, viajes, todo. Pero ellas no querían eso, ellos querían que estuviera con ellas. Y este es el punto que el materialismo ha estado haciéndonos creer. Que ellos necesitan que los eduque MTV, que los eduquen los Grammys, sus conciertos musicales, las películas de Hollywood. No. Los mejores hijos que se pueden tener es cuando los padres les dedican tiempo, atención, calidad de vida y pueden estar con ellos a lo largo de sus días. Eso es lo que necesita. Es lo que el manual del Padre nos dice en la Biblia. Qué importante. Entonces, que los padres podamos aprender que la paternidad no es un evento, aunque tristemente necesito decir algo. Hay padres que no merecen llamado ser padres. Es triste. Es triste. Pero aún así la Biblia dice que tenemos que tener el respeto por esas personas. Pero dentro de lo correcto, hay quienes solamente fueron irresponsables para decir, como Gabino Barrera, que tuvieron hijos por donde quiera. Esto es lo que celebra el mundo. Y es por eso la calidad de sociedad que tenemos. Papá, el tener hijos debe de ser una decisión, no un accidente. No debe ser un momento. La paternidad involucra responsabilidades. Involucra hacer cumplir tu parte. ¿Qué diferencia? Los hijos que son amados, deseados, los hijos que comparten tiempo con su padre, que tienen ese momento de alegría, de fortaleza, de caminar con ellos, de ir y venir, de tomarlos de la mano, son los mejores hijos, los hijos más felices que puedes encontrar. No se requiere una riqueza para ser feliz. No se requiere vivir en un punto geográfico específico. El ser feliz está determinado por la relación que se tiene con los padres y con los hijos. Eso es tan importante. Celebro el Día del Padre. Yo ya no lo tengo físicamente conmigo. Tengo muchos recuerdos que mi padre escribió, que me forjaron, que todavía los tengo en mi corazón, en mi mente, y puedo decirte, qué alegría haber tenido a mi papá, aunque como lo he dicho siempre, fue como un sargento mal pagado, nos traía con una disciplina férrea, pero era el papá que nosotros necesitábamos. Así que acompáñame al último versículo, 2 de Corintios 12, verso 14. Y este es otro aspecto. Primero te mencioné que necesitamos ser un ejemplo.
Después, que necesitamos contribuir para su formación en su carácter. Y esta escritura 12:14 dice, permíteme leer la última parte de este verso 14. Dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. No está hablando únicamente de finanzas, de recursos económicos. Está diciendo que lo más importante que un padre puede atesorar es una vida de principios, de valores, de ejemplo, de conducta, para que pueda propiciar en sus hijos ese rico tesoro que sus nietos y los hijos de sus hijos puedan tener y disfrutar. Es la más grande herencia que nosotros podemos legar. Pero también está hablando en el contexto de provisión. Si tú trabajas y sientes que haces un sacrificio por tus hijos, qué tristeza. Porque yo trabajo por amor a mis hijas. No por un deber, no porque tengo que. Por eso cuando tú compartes con los tuyos es la evidencia de lo que hay en tu corazón. Fuimos llamados para darles en la medida de lo posible lo mejor, pero lo mejor no solo es dinero, no solo es una posición. Lo mejor es la calidad de vida que ellos van a tener y disfrutar y lo que asimismo van a transmitir a sus futuras generaciones. El mejor legado que tú y yo podemos darle a nuestros hijos es una vida de ejemplo, de conducta, de fidelidad a Dios, de caminar con Dios y de propiciar que otros conozcan a Dios. Mostrarles que a pesar de las vicisitudes de la vida diaria, el Dios al cual servimos y al cual pertenecemos es fiel. Y con Él podemos seguir enseñando a nuestros hijos que el Dios de la Biblia y Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es fiel. Es hermoso, es bondadoso. Y Él es quien nos muestra cómo ser los padres ejemplares. Los mejores padres, como algunos dicen, tú eres el mejor padre. A veces yo me pregunto, pues ¿cuántos papás tienen? ¿No es verdad? Que la mayoría, ay, eres la mejor mamá del mundo. Pues ¿cuántas mamás tienes? O sea, ese es el punto. Lo que hay que hacer es ser papá. Yo creo que es una de las profesiones más difíciles del mundo. Ahora, el hecho de que tus hijos o tus hijas un buen día decidieron casarse y alzar sus alas y vivir ya separado de ti, eso no te releva de la responsabilidad de seguir orando, de seguir intercediendo, de seguir alertas para seguir aconsejando o proveyéndoles un lugar donde ellas puedan sentirse feliz, contentas y saber que sigue siendo su papá. Qué impactante. Eso es algo que puedo decirte. A mí la Biblia me ha aportado tanto bien que todavía sigo aprendiendo en ese proceso de aprendizaje de cómo ser papá a pesar de que ya soy abuelo. Y estoy aprendiendo a ser abuelo a pesar de que ya tengo 4 nietos, pero estoy aprendiendo porque es un proceso. Aunque a veces mi nieto dice, ay, mi abuelo no tiene tanta paciencia. Y sí, es cierto, es verdad, pero estoy tratando de. ¿Por qué? Porque es otra etapa. Pero al final, lo mejor que me pudo haber pasado fue tener 3 hijas y gracias a Dios es una riqueza maravillosa. Así que te aliento a continuar buscando la excelencia en cómo ser un padre ejemplar, cómo aportar para propiciar que nuestros hijos crezcan en amor al Señor, no por imposición, sino por nuestra conducta, por nuestro ejemplo, porque ellos puedan aprender que lo que somos es el resultado de lo que creemos. Y de esa manera nuestros hijos puedan tener vidas de fe, hogares caminando con el Señor y vidas transformadas. Que el Señor nos ayude a hacer lo que Él espera que hagamos. Vamos a concluir nuestra reunión el día de hoy
Te invito a ponerte de pie ahí en el lugar donde estás y decirte, papá, que estamos escribiendo todavía el presente y la historia del mañana. Una de las historias preciosas que yo conservo de mi papá también fueron cuando yo ya estaba casado y él escribió cosas preciosas, de tal manera que cuando me siento con mis hermanos recordamos tantas historias que nos damos cuenta que mi papá siempre siguió escribiendo la historia día con día cuando nos reuníamos. Pero déjame decirte algo, mi papá siempre nos dio todo lo mejor que tenía y todo lo mejor que él era. Todo lo que él logró en la vida no era para él, era para nosotros. Y qué tristeza cuando los padres atesoran para ellos mismos, porque la Biblia enseña que los padres guardan, atesoran, heredan, dan a sus hijos. Te aliento, porque el día de mañana tus hijos van a llevarte o a un asilo de ancianos o te van a llevar a sus hogares. Tú decides dónde vas a estar. Tú decides dónde vas a terminar tus últimos días. Yo prefiero estar en la casa de mis hijas que en un lugar donde, aunque fuera cuidado, no tendría el mismo amor que pudiera tener. ¿Quieres orar conmigo? Padre, gracias porque tú eres el Padre por excelencia. Nosotros nos hemos equivocado como padres al no reflejar verdaderamente ese genuino amor. En ocasiones nuestros intereses no están en relación con los de la familia y nos hemos desviado, dándoles ejemplos no gratos de lo que es un padre. Señor, perdónanos. Perdónanos porque fuimos colocados para reflejar aquí tu amor, tu carácter y propiciar que nuestros hijos te amaran no como un Dios lejano, sino como un Padre amoroso. Ayúdanos para seguir forjando a esas generaciones para que busquen tu rostro y te sirvan con un corazón genuino. Padre, ayuda a cada uno de mis hermanos que son papás, que estamos luchando día con día contra un mundo, una sociedad, con las crisis, con la diversidad de circunstancias. Fortalece nuestra fe con la llenura de tu Espíritu Santo para seguir siendo ejemplos que nuestros hijos puedan decir: mi padre es el ejemplo de mi vida. Ayúdanos, Dios. Y aquellos que estamos ya con nietos, también aprender cómo seguir caminando para aportarles historias, para que sus vidas se enriquezcan y el legado maravilloso pueda seguir siendo tu presencia en su vida. Gracias, Señor.